Hola, buenas noches. Estamos ya comenzando, así que vamos a ver la instalación del sistema operativo que se llama Debian. Tienen una máquina virtual que se podían descargar del sitio y hoy vamos a trabajar justamente con la instalación de un sistema operativo sobre una máquina virtual, obviamente, que se llama, sobre un sistema de virtualización que se llama VirtualBox. El sistema nos va a permitir trabajar con comodidad. El sistema de virtualización de VirtualBox nos va a permitir trabajar con comodidad y de la mejor manera posible. Es muy bueno para entornos que no son productivos, como les decía antes. Es muy bueno para entornos que no son productivos porque en entornos productivos es como que se necesita mayor confiabilidad en cuanto a la herramienta de virtualización. No sé si VirtualBox tiene todas estas herramientas, por lo menos la que necesitamos, así que es posible que en un entorno de producción tengamos que usar otra herramienta. Pero funciona bien, o sea, para el entorno de trabajo de tipo aprendizaje funciona muy bien, y lo pueden probar. Con una o dos máquinas virtuales no van a tener problema. El problema lo tienen en VirtualBox cuando tienen muchas máquinas virtuales corriendo y muchos servicios corriendo. Ahí la cosa se complica para VirtualBox. Pero en un entorno de desarrollo, digamos, de aprendizaje, no hay problema. Por lo tanto, lo voy a trabajar de esa manera. Como les decía, vamos a trabajar con Debian. Sí, Debian es un sistema operativo totalmente libre. Totalmente libre, que lo hizo una persona que se llama Ian Murdoch. Voy a achicar un poquito esto. Una persona que se llama Ian Murdoch, que ya lamentablemente no está en este plano, digamos, está en otro plano. Ian Murdoch fue una de las mayores mentes, digamos, del software libre del último tiempo. Hizo Debian, participó en la creación de Docker, hizo muchos otros proyectos en el medio, ¿sí? Y Ian Murdoch en el año 93 pensó una distribución que se llama Debian. Debian el nombre en sí viene de dos personas que se llaman Debra y Ian. Debra era, digamos, la ex esposa de Ian Murdoch, que fue el desarrollador principal de Debian. Como dice acá la diapositiva que están viendo, entre agosto y diciembre de 1993, hace muchos años, Ian Murdoch lanza las versiones 0.1 a 0.9 de Debian. Y en la primera distribución estable, en julio de 1996, aparece la primera versión estable de Debian, que tiene 470 paquetes, pero lo más importante es que en ese año, en el año 1996, se lanza la película que se llama Toy Story. Entonces, Debian en realidad lo que hace es adoptar personajes de esta película para sus nombres de versiones estables y testing. Cada vez que, ahora les voy a explicar un poquito cómo funciona Debian en cuanto a lo que es estable y testing e inestable. Y a partir de ahí, bueno, se lanzan distintas versiones. Normalmente cada 2 años, generalmente, se lanza una nueva versión estable del sistema operativo Debian. Y cada una de las versiones estables tiene que ver con un personaje de esta película que es Toy Story. Hoy estamos con la versión 9 de Debian, que es Stretch, que lo van a ver por ahí al dibujito de Stretch, ¿sí? Búsquenlo en todas las imágenes que están acá. Y después de más personajes, ¿no? La anterior fue Jessie, la anterior fue Wheezy, la anterior Squeezy, la anterior fue Lenny, la anterior fue Edge, la anterior fue Sarge. Y así sucesivamente se fueron haciendo versiones. Debian trabaja... Bueno, acá tienen con más detalle los personajes de la película. Y en un orden correlativo de fechas, cuáles son las que se fueron creando
hasta Stretch, y la próxima versión que ahora está en testing, que teóricamente va a salir en el año 1919, que es Buster, el perrito del chico que era el protagonista de la película junto con los juguetes Woody y Buzz Lightyear. Bien, Debian es una versión importante, ¿sí? dentro del ambiente Linux, porque trabaja con tres variantes. Trabaja con tres variantes importantes: la variante inestable, testing y estable. La variable inestable y experimental, ¿sí? no son aconsejables obviamente para ambientes productivos porque están cambiando todo el tiempo. Cuando un programa se lanza a la web o se lanza como alguien que lo vio y es portable para Linux, Debian lo que hace es toma una persona, alguien del staff de Debian, y lo que hace es lo transforma en el maintainer de ese programa. ¿Sí? O sea, imagínense que en el mundo libre hay millones de programas dando vuelta, hay una aplicación y alguien dice, miren, yo tengo esta aplicación, alguno la quiere usar. Entonces Debian lo que hace es asignar una persona que sea el maintainer, digamos, de esa aplicación. ¿Qué es lo que hace? Genera los paquetes dev y ve el desarrollo futuro de esa aplicación, cómo se va comportando a lo largo del tiempo. Esa aplicación, cualquiera, puede ser un procesador de texto, un programa que envíe correos, un programa que chequee espacio en disco, no sé, no importa, una aplicación cualquiera. Entonces, esa aplicación se incluye dentro de la versión inestable de Debian. La versión inestable de Debian, que siempre va a ser la versión que tiene un nombre de personaje, que es el personaje Sid. Sid es el personaje de la versión inestable de Debian, siempre. Siempre Sid va a ser el personaje de la versión inestable de Debian. Entonces se incluye el paquete en esa versión inestable y se va siguiendo el desarrollo. O sea, si ese paquete a lo largo del tiempo va evolucionando, y cuando llega a tu primera versión estable, la versión 1.0. Cuando el paquete está estable, ¿sí? Se lo incluye dentro de una segunda distribución, que es la distribución testing. Esta distribución, que es testing, ya tiene, el paquete ya viene siendo monitoreado, tiene un par de años de desarrollo, se empieza a solidificar su estructura, no tiene tantas fallas de seguridad. Entonces Debian lo que hace es incluir el programa en la versión testing, que acá la tienen, la versión testing del programa de Debian en la distribución de tipo testing. Cuando el programa sigue evolucionando y se transforma en estable, ya hay bastante gente que lo adoptó, que lo instaló, y ya está sólido, sigue teniendo un desarrollo constante, ahí se van corrigiendo bugs, se va agregando funcionalidades. Entonces Debian decide frizar una parte del programa e incluirlo en la versión estable de Debian. En la versión estable de Debian. Entonces, Debian, resumiendo un poquito esto, Debian siempre trabaja con tres versiones, que son la versión inestable, que es la que tiene como nombre de pila Sid, y nunca va a cambiar, siempre va a ser Sid, que es el chico malo de la película. La versión testing, que en este caso particular de esta hasta el año 19 va a ser Buster, el perrito, y la versión actual estable, que es la versión que tiene al pulpito, que se llama Stretch, hasta el año 19. ¿Qué significa esto? Que en el año 2019 Buster va a pasar a ser estable y Stretch va a pasar a ser una versión old estable. Va a pasar a ser una versión antigua estable o old stable. ¿Qué es la versión previa? Es la versión previa a la versión antigua estable, ¿sí? Por lo tanto, si voy dos versiones anteriores, fíjense,
a la actual, voy a estar trabajando con una versión Wisi de Debian. ¿Sí? Después de Wisi vino Jessie. ¿Sí? O sea, en este momento tenemos, fíjense, para resumirles un poco la cosa, la estable actual, Stretch. La antigua estable, Jessie. Y la antigua estable, que es Wisi. Hasta ahí se mantienen los repositorios y se pueden actualizar los programas. Pasado el tiempo, Buster va a ser la versión estable. Stretch va a pasar a ser la versión antigua estable y Jessie va a pasar a ser la versión antigua estable. Y Wisi lamentablemente ya no se va a soportar y no va a tener actualizaciones de ningún tipo, ni siquiera de seguridad. Por lo tanto, siempre conviene tener en servidores, ¿no? En servidores de trabajo, conviene tener versiones de tipo estable. ¿Por qué digo estable? Porque nuestros sistemas requieren atención, requieren que las cosas no se caigan. Por lo tanto, la versión estable de Debian es la que corresponde, si ustedes quieren, a la distribución que se va a trabajar en ambientes productivos. A veces es un poquito incómoda una versión estable porque tiene un tiempo largo para aplicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces van saliendo cosas nuevas rápidamente y uno las quiere implementar. Sobre todo los desarrolladores que quieren estar en lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo. Y uno tiene una versión estable para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar un tiempo hasta que Debian incorpore los paquetes necesarios para estar en la cresta de la ola con las nuevas tecnologías. Pero pensando en la estabilidad del sistema, que es lo que nos importa a los sysadmin, siempre tenemos y trabajamos con versiones estables en nuestros ambientes productivos. Siempre trabajamos con eso. Si necesitamos instalar una aplicación, es posible que compilemos, que trabajemos compilando una aplicación para no tener el problema de que nos quedamos muy atrás en cuanto a la versión de los programas y la gente nos empieza a poner nerviosa, a decir, esto no lo puedo hacer porque la distribución que estás usando es muy vieja. Bien. ¿Qué pasos tenemos que hacer para tener esta distribución de Debian? Un poquito ya se los adelanté la clase pasada, que tenían que descargar desde www.debian.org la versión. Yo les voy a aclarar esto. En mi caso particular siempre voy a la página de Debian, a ver si la puedo poner por aquí. Sí. www.debian.org. Y en la página de Debian.org, bueno, yo justo estoy arriba. De la página de Debian, arriba a la derecha, dice descargar la distribución. Dice descargar la distribución. Esta descarga de distribución le va a descargar un archivito que se llama .iso. Un archivo .iso. Esta imagen .iso es mínima. ¿Para qué sirve esta imagen ISO? Sirve para dos cosas. Para poder quemar un CD, si tienen un quemador de CDs, que en algún momento habrán usado uno, pueden transformar esta imagen ISO en un CD booteable. ¿Sí? En un CD booteable. ¿Por qué digo CD? O CD. Porque entra, es muy chiquita y entra en un CD-ROM. Tiene 600 y pico de megas, si no me equivoco, o no me acuerdo mal. Por lo tanto, entra perfectamente en un CD. ¿Qué es lo que tiene esta distribución? Tiene los paquetes mínimos para que Debian funcione. De todos modos, la instalación, cuando la van corriendo, le va a preguntar en un momento qué es lo que quieren instalar. ¿Quieren instalar un entorno gráfico? ¿Se acuerdan de la primera clase que vimos? ¿Quieren instalar un entorno gráfico? ¿Cuál de todos los entornos gráficos que quieran instalar quieren usar? Esto es lo que les pregunta también
la instalación de Debian. Resumiendo lo que les dije recién, ¿para qué sirve la imagen ISO de Debian? Para dos cosas: para ponerla directamente en el VirtualBox y hacer bootear el VirtualBox desde ahí, y segundo, para quemar un CD si lo van a instalar en una máquina física. Si van a instalar Debian en una máquina física, les sirve esta imagen para quemar un CD, bootear la máquina física con ese CD e instalar el sistema operativo en esa máquina. ¿Está bien? Por eso les dice el machete que tengo acá atrás, ¿no es cierto? Lo que les dice es: mirá, esta imagen te sirve para insertar, quemar un CD y luego bootear con la lectora, bootear con el CD-ROM y poder instalar la máquina. También podés quemar esta imagen en un pendrive. Es más complicado, digamos, de explicar, pero en un CD fácil porque tienen el CD burning y ese que quema el CD directamente, pero en un pendrive es un poquito más complicado. Yo lo hace ser perfecto desde Linux, pero no creo que tengan Linux todavía para explicárselo desde ahí, por eso que prefiero que lo hagan desde el CD al principio. Y ahora, cuando instalemos, van a ver que van a poder instalar, ¿sí? Van a ver que vamos a poder instalar directamente, poner en el VirtualBox la imagen ISO y correr la instalación desde ahí. Bueno, ahora viene la instalación de Debian, propiamente dicha. Voy a levantar el programa que se llama VirtualBox y les voy a mostrar qué tienen que hacer para poner la imagen en el VirtualBox. Bueno, ahí están viendo el VirtualBox que yo tengo. Voy a achicar un poquito esto. Bueno, este es el VirtualBox. Ustedes imagínense que está totalmente vacío. Imagínense que acá no hay ninguna máquina, no hay nada. Si solamente está el VirtualBox, hay una parte que dice acá almacenamiento IDE, ¿ven? Perdón, ahora primero les voy a explicar cómo crear la máquina virtual. El CD-ROM va a estar montado en esta parte que dice almacenamiento IDE, almacenamiento. Ahora lo vamos a ver. Pero primero tienen que crear la máquina virtual en el VirtualBox. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el VirtualBox van a ir a la parte que dice archivo y van a, máquina, y acá les va a aparecer un menú que dice nueva, que no lo ven ustedes ahí. Ahora lo voy a capturar en un minuto. Van a hacer clic en nueva y les va a aparecer esta ventana que ahora sí les voy a mostrar. Les va a aparecer esta ventana con la que van a trabajar en este momento. Donde van a tener que seleccionar primero el nombre de la máquina virtual que van a crear. Supónganse Debian curso. Debian, voy a ponerle nuevo _medio curso. ¿Sí? Va a ser un sistema operativo Linux y va a ser de 64 bits. También se pueden descargar la versión de 32 de la página. Siguiente. ¿Qué memoria le vamos a dar al sistema? Le vamos a dar una memoria de 1 GB. Puede ser menos, puede ser más. Con 1 GB está bien. Bien, y me dice, mira, ¿querés crear el disco duro de la instalación ahora? Te dice, primero te da opciones, te dice no agregar el disco duro virtual. Si no lo agregas no te va a servir para nada lo que estás haciendo. Por lo tanto, déjalo. Crear un disco duro virtual ahora, exactamente, que es lo que vamos a hacer. O usar el disco de un duro de una máquina existente. No, esto no lo vamos a usar porque se supone que no tenemos ninguna máquina para usar. Y ahí le voy a decir crear el disco. A partir de ahí me va a proponer otra ventana más que dice esto. ¿Sí? ¿Qué tipo de disco querés usar para trabajar? ¿Qué tipo de disco querés usar? ¿Querés usar un VirtualBox Disk Image, un Hard Disk, o un Virtual Hard Disk, o un Virtual Machine Disk, VMDK? Yo siempre,
como esto es una máquina que voy a usar para el curso, no me mato, digamos, en todo lo que es cómo voy a configurar el disco. Siempre elijo la opción por defecto, la primera, que es la de VirtualBox, y le doy clic en siguiente. Y acá me hace una pregunta un poquito más técnica, que es la siguiente. Me dice, mira, ¿cómo vas a asignar el espacio de este disco que estás creando? Si lo reservas dinámicamente, lo que va a hacer el disco es tener un tamaño, que es el inicial del sistema, instalado, copiado, y va a crecer dinámicamente hasta el tamaño máximo, que en este caso le dimos 8 GB. ¿Sí? Esto lo que hace es optimizar un poco el espacio de disco de la máquina para no ocupar espacio que en realidad no estamos usando. Está bueno esta parte, yo lo dejo así. Si no, pueden usar el tamaño fijo. El tamaño fijo es un archivo que tiene un tamaño de 8 GB. Y va a haber 8 GB que ustedes no van a poder usar en la máquina. Mientras que de la otra manera, cuando le dan reservado dinámicamente, lo que pueden hacer es seguir usando la máquina si tienen poco espacio, acordándose que en algún momento esto va a crecer, y si crece hasta que ustedes pisan datos ya no van a tener más espacio, ¿no? Pero bueno, se puede jugar un poco con eso. Yo le voy a poner reservado dinámicamente. Perfecto. Y me dice, selecciona el disco que va a tener el sistema operativo, ¿no? Me ofrece como máximo 2 terabytes, como mínimo 8 GB. Y ahí lo creo, fácil. Listo. Está creada la máquina virtual, ¿ven? La máquina virtual está creada, está apagada obviamente, es Debian 9 curso, ¿sí? Debian 9 curso se llama, está creada, está apagada. Pero si la prendo no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esta máquina que acabo de crear solamente armó la máquina virtual. Es como si hubiese comprado el disco, la lectora de CD, el disco, la memoria, todo, el procesador, y lo hubiese puesto en un gabinete. Pero para poder arrancar esto, tiene que haber un sistema operativo instalado. Y ese sistema operativo instalado en una máquina física lo pondría en un CD. Pero en una máquina virtual no tengo CD para poner el sistema operativo. Entonces me ofrece esto. Me dice almacenamiento, ¿ven? Acá, en esta parte, almacenamiento. Y dice ID secundario, unidad óptica vacío. Unidad óptica vacío. Acá, en esta unidad óptica, lo que tengo que hacer es poner la imagen ISO que me descargué del sitio de debian.org. En esto que dice unidad óptica, tengo que poner la imagen ISO que me descargué, lo repito por las dudas. Tengo que colocar, subir al VirtualBox la imagen que me acabo de descargar de la página de debian.org. ¿Está bien? Le voy a hacer clic acá y me dice unidad óptica vacía, no, y me dice seleccionar imagen de disco, ¿dónde se encuentra? Bueno, yo voy a seleccionar una, y ustedes la van a ver ahí. Él les va a decir seleccionar y le va a poner desde dónde van a seleccionar, desde dónde van a seleccionar. Entonces seleccionan la imagen ISO que recién se descargaron de la web. Ustedes la pueden tener en barra downloads o, depende del sistema operativo que tengan, en algún directorio. Pero fíjense, entonces, primero creé la máquina virtual. Le dije cuánto disco tenía, cuánta memoria tenía, qué procesador tenía, etc. Y ahora lo que hice fue seleccionar la unidad óptica, y a esa unidad óptica le asigné la imagen ISO que me había descargado hace un momento de la página de la página que me había descargado de la página de Debian. Una cosita más que van a hacer antes de seguir. Se van a posicionar en donde dice red, antes de seguir con la instalación, se van a posicionar a donde dice red y van a abrir un menú acá que ahora se los voy a mostrar. Van a hacer clic en donde dice red y van a ver esta pantallita que tienen acá. Van a ver esa pantalla que ustedes están viendo acá.
Esa pantalla que ustedes están viendo acá dice, ¿cómo voy a configurar la placa de red de la máquina virtual? ¿Cómo voy a configurar la placa de red de la máquina virtual? Y me dice, conectado a NAT, Network Address Translation, con el host, o sea, con la máquina física que ustedes tienen abajo. Esto, hasta que no entiendan bien lo que es un NAT, ¿sí? Que lo vamos a ver en algún momento, yo no se los aconsejo. Lo que les aconsejo es que pongan la placa de red en modo adaptador puente o bridge. Hacen clic en este menú y les va a aparecer una serie de opciones. Lo que van a poner ustedes es adaptador puente. ¿Sí? No pongan NAT, eso no, van a poner adaptador puente. Y acá les aparece un nombre de interfase. Ese es el nombre de la interfase con la que va a interactuar el sistema operativo virtualizado. ¿Sí? Repito. Tienen que hacer un par de cositas nada más. Primero, crear la máquina virtual. Luego, importar a VirtualBox la imagen ISO. Y luego, lo que van a hacer es cambiar el adaptador por un adaptador puente. ¿Esto qué hace? Que permita pasar todos los paquetes. Yo le voy a dar a aceptar para volver al menú principal. Entonces, primero creamos la máquina virtual. Le dimos cómo se llamaba, memoria, procesador, el sistema operativo que tenía. Luego que terminamos con esta parte, lo que le dijimos es, mirá, sistema, vos vas a bootear, como no tenés CD, vas a bootear con la imagen ISO. ¿Con cuál imagen ISO? Con la que me acabo de descargar. Eso donde lo van a encontrar en la parte que dice almacenamiento. En la parte que dice almacenamiento, le van a setear, el CD. El CD con el que ustedes van a trabajar. La imagen ISO, como no tienen CD, van a usar la imagen ISO que se acaban de descargar del sitio de Debian, que esto se los dije al principio de la clase. Y por último, van a seleccionar el controlador, ¿sí? El controlador de red lo van a configurar en el modo bridge. Al controlador de red lo van a configurar en modo bridge. ¿Para qué? Para que permita el pasaje de paquetes hacia la máquina virtual. O sea, que el VirtualBox permita que todos los paquetes pasen. Él como que está en un modo bridge, está dejando pasar todo para que la máquina virtual, que en este caso se llama Debian Curso, ¿sí? Para que la máquina virtual que se llama Debian Curso esté en la red como si fuera una máquina física. O sea, desde cualquier máquina que ustedes tengan en el entorno, la máquina de su mamá que está abajo, la de su hermano que está por allá, la de su esposa que está en el otro lado, pueda ver esta máquina virtual que ustedes tienen como una máquina más de la red. Para eso le puse este modo que se llama modo bridge a la placa, a la interfase de red que tiene el VirtualBox y cómo se comunica esa interfaz de red con la máquina virtual. ¿Ok? Esas tres cosas son importantes. Luego de esto, ¿sí? Luego de tener todas estas cosas ya listas y andando, digamos, vamos a iniciar la máquina virtual. Iniciar la máquina virtual, le pueden dar doble clic o pueden directamente hacer clic en el botón de arriba. Yo ahora les voy a mostrar otra ventana más, que es esta que van a ver aquí. Acá les propone varias instalaciones, ¿sí? Les propone varias instalaciones. La instalación gráfica o la instalación con modo texto. Yo les diría que para que se vayan ayornando, digamos, ¿sí? Para que se vayan ayornando, usen la instalación que dice install, que es modo pseudotexto. ¿Por qué digo esto? Para que se vayan poniendo, digamos, a tiro con lo que vamos a trabajar a lo largo del curso. Nosotros siempre vamos a trabajar con modo texto en el 90% de el trabajo. Por lo tanto, está bueno que se vayan poniendo a tono con el modo de trabajo que le vamos a dar a la carrera. Entonces, vamos a decirle instalar. No la vamos a hacer gráfica la instalación, ¿está?
Entonces acá nos empieza a hacer preguntas que vamos a tener que contestar. La primera pregunta, sencilla, nos dice, a ver si lo puedo poner justo ahí, bien. La primera pregunta es sencilla, nos dice, ¿en qué idioma te tengo que hacer las preguntas de la instalación? ¿En qué idioma te tengo que hacer las preguntas de la instalación? Y acá esto me lleva a otro tema. Este es el tema de la instalación, nada más. Vieron que en otros sistemas operativos nos dicen, mira, cuando tengas que instalar el sistema operativo vos vas a tener que instalar en inglés. ¿Por qué? Porque los parches de seguridad siempre están primero en inglés que para otros idiomas. Premisa fundamental. Acá eso no existe. El parche no tiene que ver con el idioma de nada. El parche es un parche para el programa, no para el idioma del tipo que está hablando con la computadora. Por lo tanto, ustedes pueden seleccionar con toda comodidad, no solo para esto, sino para cualquier otra cosa, el idioma español. ¿Sí? Español, que es el idioma de la instalación. Le doy Enter. Y van a ver que ahora me habla en español. Yo digo me habla, pero no, la computadora no habla, ¿no? Ya sé que no habla. Por las dudas le digo, si alguno se cree que la computadora habla, no habla, por lo menos todavía. Pero me pregunta en cosas en español. ¿Ven? Me dice, la ubicación seleccionada aquí se utilizará para fijar la zona horaria también. O sea, ¿en qué país estás? Para que me puedas decir en cuánto estás más o menos del meridiano de Greenwich. Yo por ahora estoy en Argentina, si no la terminan de vender en breve. Mañana estaré en Argentonia, no sé, ni idea. Entonces, ahora me dice, mirá, ¿qué teclado tenés para trabajar? ¿Qué teclado tenés? Esto está un poquito corrido. Pero por ahí abajo me dice latinoamericano. Así que lo que voy a hacer es configurar el teclado en latinoamericano. ¿Sí? Si tienen español y saben qué variante de español tienen, también lo pueden seleccionar, ¿no? Yo voy a seleccionar esta opción. Ustedes fíjense qué teclado tienen, cada uno sabrá. Bien, y ahí es como que pasa a otra parte de la instalación. ¿Sí? Ahí es como que pasa a otra parte de la instalación y se descarga algunos módulos. ¿De dónde los está descargando estos módulos? Los está descargando desde la misma imagen ISO. Las está descargando al disco este que está creando, por ahora montado de manera virtual, ¿sí? Por ahora montado así nomás de los pelos, para que pueda seguir con la instalación del sistema. Bien, y luego que terminó de descargar, entra como en otra fase de la instalación, que es la faceta de preguntarme por la configuración de red. ¿Ven? O sea, me dijo, mira, decime el idioma, decime el teclado, ¿sí? ¿Cómo te pregunto? Decime qué teclado tenés, en qué país estás para configurar la zona horaria, y ahora decime cómo se va a llamar la máquina, cómo se va a llamar la máquina virtual, el hostname, cómo se lo va a conocer a esta máquina dentro de la red. Eso es lo que me está preguntando acá. Me está preguntando, por favor, ingrese el nombre de la máquina. Máquina en la red, ¿no? Esta máquina se la va a conocer con este nombre adentro de la red. Y yo no le voy a poner Debian, le voy a poner, no sé, curso. Y le voy a dar continuar. Y ahora me dice, ¿en qué dominio va a trabajar esta máquina? O sea, se llama curso, pero ¿en qué red está? Eso es lo que me está preguntando. ¿En qué dominio? Yo le voy a decir, mira, esta máquina pertenece a red.escuelalinux.com. A ese dominio pertenece, ¿sí? O .org, le voy a poner .org y listo, mejor. Red.escuelalinux.org, que pero es la red en la cual pertenece ahora, en la red mía. ¿Por qué le pongo red adelante? Porque la máquina se llama curso, pero pertenece al dominio red.escuelalinux.org.
¿eh? Cuando vayamos avanzando en el estudio del sistema operativo, van a ver que esto tiene un porqué. Esto tiene un porqué. El nombre de dominio tiene que ver con la dirección de red que tiene asignado este segmento. Ya lo vamos a ver en DNS, por ejemplo. Cuando avancemos, esto lo van a entender. Si ahora no lo entienden del todo, no importa, pongan algo que les parezca. O el dominio que ustedes quieran. Le agregué la palabrita red adelante para que esto no exista en internet, ¿ok? Y ahora entra como, me dijo, mira, vos ya seleccionaste la red, perfecto. Ahora te voy a pasar a la parte de usuarios. Voy a pasar a la parte de usuarios. Y te voy a pedir la clave del superusuario. Superusuario se llama root, raíz. Yo le voy a poner una clave fácil, que es la clave Linux. No debería usar esta clave, ¿no? No debería usar esta clave. ¿Por qué? Porque esta es muy sencilla. Y el usuario administrador no debería usar una clave sencilla, ¿ok? Ahora me pide el segundo usuario, el que no va a ser root. El usuario que voy a usar para trabajar. Siempre voy a trabajar con un usuario que no es root. Porque root implicaría que tengo un problema de seguridad. Si trabajo, navego por internet con el usuario root, si chateo con el usuario root, si navego por internet con el usuario root, tengo un problema de seguridad grave. Nadie navega con el usuario root, nadie chatea con el usuario root, nadie configura un web server con el usuario root, nadie lo hace eso. ¿Por qué? Porque esto es peligroso desde el punto de vista de seguridad. Entonces, siempre los sistemas operativos Debian o cualquiera basado en Linux me va a pedir un segundo usuario que no es root para trabajar. En mi caso le voy a poner alumno. ¿Sí? Alumno. Y ahora me dice, el primer paso era cómo se llama, cuál es el login. Y ahora cómo se llama el usuario. No le podría poner alumno del curso, no importa. Es una descripción. Es una descripción. Yo le dejo alumno. Y ahora me dice, ingresá una contraseña para el usuario que se llama alumno. La misma voy a usar Linux. ¿Sí? La misma voy a usar Linux. Así después yo les dejo en algún lugar del campus, les dejo puesto esta imagen que es la que estuvimos trabajando acá. La que creamos juntos. Ahora cuando terminemos y vayamos al chat, les voy a dejar esta imagen para que se la descarguen. Y les voy a decir dónde está. Continuar entonces. Listo. Ahora me está preguntando la red. Si yo le puse la placa de red, como les decía antes, en el modo bridge, al VirtualBox le configuré la placa de red en modo bridge. Lo que pasa es que la va a configurar por DHCP y no voy a tener que configurar la red a mano. Si no la puse en modo bridge y la puse en modo NAT, tengo que configurar la red a mano. Por lo tanto, siempre trabajo con el modo bridge para que use parámetros de la red física que tengo en mi casa o en mi empresa o donde esté trabajando. Y ahora me dice, pasa a otro punto. Pasa a otro punto, que es el punto de la partición del disco. ¿Sí? La partición del disco. Bueno, acá tengo muchas opciones para trabajar. ¿Sí? Yo les diría, nosotros vamos a ver todo esto a lo largo de la carrera. Pero ahora les diría que no se compliquen la vida. ¿Sí? No se compliquen la vida. Y que hagan el particionado guiado. Método de particionado. Dice guiado, utilizar todo el disco. Por ahora, después vamos a ver más opciones. Me dice, mira, el disco que yo tengo para particionar es uno que se llama SCSI Disk 1 y que tiene otro 8.6 GB. ¿Querés particionar este? Sí. O sea, le doy Enter. Y acá me da varias opciones para particionar y puntos de montaje. Yo les diría, no les aconsejo esto para un servidor de producción, ¿sí? Ya lo veremos en la parte de particionado. Pero ahora, como esto es una máquina que vamos a usar para el curso nada más, ¿sí? No
se maten en hacer muchas particiones, porque a veces les va a quedar chica una, les va a sobrar datos por la otra. Entonces, por ahora, no hagan eso. Ahora no hagan eso. En los servidores de producción, cuando veamos la parte de File System, vamos a hablar de esta parte. Yo les voy a mostrar cómo tenemos, de acuerdo a la partición, al sistema con el que vayamos a trabajar, qué opciones de particionado le convienen, y si les conviene o no les conviene el EVM, etc. Pero por ahora, esto sencillo. Entonces me dice, ¿todos los ficheros en una partición? Sí. Y me dice, mira, te voy a crear dos particiones. Una primaria de 7.5 GB, que va a estar formateada en el file system que se llama Extended 4, lo tienen ahí. Y además de eso, van a tener una segunda partición lógica, que es para el área de intercambio. Para el área de intercambio o partición de swap. La partición de swap es una partición de caché. Es una partición de caché que todos los sistemas operativos tienen, pero que este se los pregunta cuánto tiene que ser. Cuando terminen de configurar esto, repito, esto no se maten por ahora. Después vamos a tener que crear particiones y la vamos a montar. Y vamos a hablar de las particiones, pero dense tiempo para entender un montón de cosas antes. Entonces, le vamos a decir finalizar el particionado y escribir los datos en el disco. Como él sabe que esto va a perder todo lo que está ahí, por las dudas me pregunta, che, mira que voy a escribir los discos, ¿estás seguro, no? O sea, me está como repreguntando, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Esto lo que hace es formatear directamente. O sea, todo lo que había en esas particiones, que en este caso no es nada, no existe más. Y esto se está usando justamente para instalar el sistema operativo con el que estoy trabajando en este momento. ¿Sí? Esto tarda un poquito porque está instalando los paquetes. De todos modos, a ver si esto me deja. Bueno, este VirtualBox no me deja, pero si yo pudiera presionar Control Alt F1, ¿sí? Tengo que capturar el mouse acá adentro, no sé bien cómo. Si capturo el mouse acá adentro y presiono Control Alt F1, voy a ver, ¿sí? Voy a ver que el sistema me muestra una terminal. Control Alt F2 lo mismo, Control Alt F3 lo mismo, y Control Alt F4 me muestra un log de todo lo que está pasando en la instalación de esta máquina virtual por ahora, ¿sí? En la instalación de esta máquina virtual, y sé lo que está pasando sin necesidad de ver esto que me dice, bueno, espera un poquito porque ya va a terminar, espera un poquito que ya va a terminar. Me doy cuenta que está haciendo algo porque el VirtualBox tiene como un disquito abajo y se está moviendo. ¿Sí? Ven, está desempaquetando lo que habíamos hablado antes, el GCC. Estos son los paquetes más pesados, por lo tanto tardan un poco más. Yo quiero terminar la instalación para que ustedes, si les surge algo, puedan mirar el video y que les sirva. Para que puedan ver el video y que les sirva. ¿Cuáles son los pasos? Frenan, vuelven para atrás un poquito, ven lo que pasó. Bueno, ya está terminando de configurar. Vamos a darle unos minutos más. Mientras se va instalando, les decía, voy a poner el navegador, ¿sí? Y este navegador, para que repasemos los pasos, por lo menos para no estar mirando tanto la pantalla esta que va pasando. Primero, con la flecha vamos a seleccionar el idioma de instalación. Esto me decía en qué idioma me va a preguntar la instalación, cuáles son los pasos que tengo que seguir. Luego elijo español, ¿sí? Elijo español en ese punto. Luego elijo el país en el cual estoy. En mi caso estoy en Argentina, pero si están en México, en México. Si están en Brasil, Brasil. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la zona horaria con la cual el sistema operativo se va a manejar con ustedes. ¿Qué hora le va a poner al sistema? Luego van a seleccionar el teclado. El teclado es importante porque también va a tener que ver con cómo se van a comunicar ustedes con el sistema operativo, que no se vuelvan locos cada vez que tengan que presionar la tecla comilla, numeral, ¿sí?
Y ahora pasa a un segundo momento, que es el momento de la configuración de red. En el punto 8, el sistema pasa a otro momento, que es el momento de la configuración de red. En esa configuración de red está compuesta por dos partes. Primero, nombre de host y nombre de dominio. Y luego, la configuración de red. Como nosotros pusimos que la placa de red del sistema iba a estar en el modo bridge, va a trabajar en el modo bridge, lo que ocurre es que se configura la placa de red de la máquina virtual con cualquier DHCP que haya en la red. Con cualquier DHCP. Seguramente, como ustedes están trabajando en un curso a distancia, me imagino que todo el mundo hoy en día tiene wireless. Entonces, esa wireless le va a proveer una IP a la máquina virtual que están instalando en este momento. ¿Sí? Y luego pasa, una vez que configuraron nombre de máquina, nombre de dominio y la placa de red, el sistema de instalación pasa a otro momento, que es el momento de los usuarios. Y en Linux hay dos usuarios. ¿Sí? Dos usuarios. Uno que es el usuario root, el administrador del sistema, no puede dejar de estar en ningún sistema Linux. No existe ningún sistema Linux que no tenga un usuario que se llame root. Y luego voy a tener un segundo usuario, que es el usuario con el que voy a trabajar todo el tiempo, con el que navego por internet, con el que trabajo todos los días, con el que chateo. Entonces, estos son puntos importantes a tener en cuenta cuando configuro el sistema. Entonces, seguimos por el paso número 11. El paso número 11 decía crear un usuario común, sin permisos administrativos. En mi caso le creé el usuario alumno y la clave no fue esta, me olvidé, le puse Linux. Luego de configurar los usuarios, el sistema de instalación pasa a otro momento. El momento al que pasa es el momento de el método de particionado del disco. Yo lo que voy a elegir, como esto es un VirtualBox, no voy a elegir el método de particionado completo y utilizar el EVM. Yo voy a usar el particionado normal por ahora. Particionado manual y el primero que me aparece. El particionado normal y el primero que me aparece en la lista. Nosotros vamos a ver en el curso qué es el EVM, qué es el EVM cifrado, en seguridad. Todo eso lo vamos a ver. Pero ahora les aconsejo dejar la máquina virtual lo más sencilla posible. ¿Para qué? Para que después cuando vayamos aprendiendo le vamos agregando capas a esta máquina virtual. Y van a ver que cuando termine van a tener un super sistema operativo y van a entender todo lo que está pasando ahí. Entonces, acá les sugiere separar las particiones. Separar las particiones en home, bar y TMP. Yo les había dicho, mira, pónganle todo junto y listo. Pónganle todo junto y listo. Después que eligen el esquema de particiones, le dice guardar los cambios, sí. Y después le dicen, ¿estás seguro que querés escribir el particionado en el disco, pero estás recontra seguro? Bueno, sí. Ahí empieza definitivamente a escribir en el disco. Empieza definitivamente a escribir en el disco. Por lo tanto, ya casi estoy en condiciones de ir al siguiente punto. Ya casi termina esta parte. Bueno, esta parte tarda un poquito, suele tardar un poquito para instalar el kernel, porque justamente lo que está haciendo en este momento es bueno que lo hayamos visto, porque se está preparando para usar esto que dice Linux Image en este punto, siempre en el 83%. En el 83% generalmente desde hace muchos años, 80%, se instala y se configura el kernel de Linux. Eso que hablamos en la clase anterior, del kernel de Linux hablamos bastante. El kernel es la parte fundamental, lo que permite que usemos definitivamente el sistema operativo. A partir de acá,
va a pasar cuando termine a otro momento, que es configurar los paquetes que quiero instalar. A esto se van a tener que acostumbrar también, lo que es paquete. Paquete. Un paquete es un programa. Ahí está terminando de configurar las cosas. Me dice, ¿se ha analizado el CD o DVD de la instalación? Bueno, si tenés que analizar otro, inserte otro y desea analizarlo. No. No deseo analizar ningún otro CD o DVD. Y ahora me dice lo siguiente, esto sí es importante. Me pregunta por la réplica. Como esta es una versión muy básica de Debian, me pregunta de dónde voy a instalar todos los demás programas que quiero para este sistema. ¿Sí? De todos los programas que quiero instalar en este sistema. Puedo elegir la réplica del país que tenga, como en este caso la UBA, o DC ARSAT. Bueno, por ahí este es rápido. Mirrors DC ARSAT Command. ¿Sí? Proxy de red no tengo, así que le doy continuar. Y lo que hace es analizar esta réplica. ¿Qué es analizar la réplica? Conectarse al servidor este que elegí y hacer una apt-get update, o sea, actualizar la base de datos de programas. Actualizar la base de datos de programas que hay en el repositorio. ¿Para qué? Para que luego pueda instalar lo necesario. Y ahora van a ver qué sencillo que es instalar. Ups. Bueno, ahí falló algo en la réplica esta. Por elegir los de Argentina me falló algo, no importa. Bueno, ahora está descargando algo de algún archivo que necesita para trabajar. Y en 8 o 9 segundos me va a preguntar por qué es lo que quiero definitivamente instalar. Me dan un minutito y ahora me lo va a preguntar. Me parece que me pasé de largo por elegir esa réplica. Espero que no me haya instalado lo que no quería por elegir esa réplica de nueva que nunca había probado. Tenía que haber elegido la que a mí me gusta para poder instalar solo aquello que necesito. Lo que sigue en la configuración, o lo que debería haberme preguntado, es un mirror, como lo tienen acá. ¿Sí? Yo usé el primero. A mí me gustan los de Alemania porque son muy rápidos. Pero me tendría que haber preguntado esto. ¿Sí? La información del proxy yo la dejé en blanco. Dejé en blanco la configuración del proxy. Pero hay una parte que sí me importaba que la vean, que es qué tengo que instalar de todo esto. Las utilidades, lo que está seleccionado por defecto son utilidades SSH Server, que es un servidor que me va a permitir conectarme a esa máquina virtual a través de un protocolo que se llama SSH, que es muy útil y lo vamos a usar todo el tiempo. Y utilidades estándar del sistema. Arriba de esto tienen servidor de impresión o entornos de escritorio. Como nosotros por ahora vamos a trabajar todo en modo texto, yo les diría que instalen solo el SSH y utilidades estándar del sistema, nada más. ¿Sí? Nada más. No instalen nada más, porque no lo van a necesitar por ahora. Después, si quieren hacer otra instalación más e instalar gráfica, instalen la gráfica. ¿Sí? O sea, hagan todas las instalaciones que quieran. Yo, para hacerlo rápido, van a dejar una máquina que va a ser la que vamos a usar en el curso. Esa no la toquen. ¿Sí? ¿Por qué digo no la toquen? Porque esa máquina virtual la vamos a ir configurando a medida que vayamos avanzando en el estudio. Pero después sí ustedes instalen muchas máquinas virtuales. Una máquina virtual con el entorno que dice acá LXDE. Otra máquina virtual con el entorno gráfico Cinnamon. Otra con... y elijan cuál es la que más les gusta.
No tengan miedo por ahora en no romper, sino en equivocarse. ¿Sí? No tengan miedo en equivocarse, porque está bueno equivocarse en este punto. Está bueno equivocarse en este punto. No van a tener problemas si se equivocan, porque pueden borrar la máquina virtual y seguir para adelante. Pueden borrar la máquina virtual y seguir para adelante. Nadie los apura a aprender. Pero sí elijan SSH y utilidades estándar del sistema. Voy a seguir con esta parte de instalación. Las últimas preguntas tienen que ver con el gestor de arranque. Y esto sí es importante. Lean bien esta diapositiva, la 11 y la 12. Antes de seguir. Léanla bien. ¿Por qué? Porque el sistema necesita tener un primer sector del disco, que es el sector que me permite elegir con qué sistema operativo voy a arrancar o con qué kernel voy a arrancar. En este caso particular, van a usar el gestor de arranque GRUB, que viene, esa es una sigla que viene de Grand Unified Boot, y que instala el primer programa del sistema en el disco, en el primer sector del disco, que se llama Master Boot Record. Y en esta parte está muy bien explicado, en esta diapositiva, que le tienen que decir que van a instalar en el gestor de arranque, le van a decir que sí, y después en dónde, y les va a mostrar en qué dispositivo lo van a instalar. Luego de esto, el sistema está listo como para arrancar. O sea, cuando termine de instalar, pueden arrancar el sistema sin ningún problema. Y loguearse con el usuario root o con el usuario alumno. La clave no es la que está acá, la que yo le puse a la máquina virtual es Linux. Cuando terminen con esto, van a poder instalar y buscar y jugar con el sistema operativo ustedes recién instalado. Acá tienen un par de páginas interesantes para que interactúen. Bueno, voy a mostrarles cómo sigue la instalación. Espérenme un segundito. Ahí está. Me dice, ¿desea trabajar con el Popular Icon, que es la encuesta de paquetes? No, el Popcorn sería, ¿no? Le digo que no. Y esto es lo que quería que vean. Lo que quería que vean es esto. ¿Qué es lo que voy a instalar en el sistema? Me avancé un poco en las PPTs, pero no en esto. Por ahora, ustedes no van a instalar el entorno de escritorio. Después en su casa prueban instalar lo que sea. Pero lo que van a instalar sí o sí es SSH Server y utilidades estándar del sistema. Después pueden elegir, voy a instalar Genome, voy a instalar XFCE, voy a instalar KDE, voy a instalar Cinnamon, voy a instalar Mate. Pueden seleccionarlos todos. Pero si le dan Enter van a instalar todo esto. Van a tener una máquina muy grande, porque van a instalar todos los entornos gráficos posibles. Está bien, van a poder probar todos, ¿no? Pero van a tener que tener mucho espacio en el disco. Yo les diría que creen una máquina virtual y que instalen Genome, otra instalen KDE, otra instalen Cinnamon, otra instalen Mate, y así van a ir ganando training, van a ir ganando fuerza en el manejo del sistema operativo. Pero lo que les aconsejo por ahora son estas dos cosas nada más: SSH Server e utilidades estándar del sistema. Le vamos a dar clic en continuar. Y ahí por último va a terminar la instalación. Va a bajar estos 139 paquetes, los va a instalar en el sistema y me va a hacer las últimas preguntas de rigor. Ya está terminando, esto no tarda mucho. Está bueno que termine toda la instalación porque después así la subo. Y ustedes pueden tener esta máquina virtual, en el lista
para poder usarla. Es la misma que instalamos en esta clase, o sea, van a trabajar con esta misma máquina virtual. A medida que vamos avanzando en el curso, nosotros vamos a ir dándole a este sistema recién instalado las características que queremos. Vamos a configurar DNS, Apache, todo eso sobre esta red que se llama red aprenderlinux.org. Así trabajamos con esa red. ¿Está? Bien, ya terminó de descargar todo. Ahora va a hacer las preguntas de rigor, las últimas dos, que son importantes también, no es que no son importantes, por eso lo dejo. Bien, ahora ven que está usando, dice, instalando el cargador de arranque group. Cuanto más rápida la máquina, obviamente más rápido se instala, ¿no? En un equipo muy rápido, esto se instala rápidamente. Esta máquina, además de que estoy transmitiendo y todo, tiene su lentitud, ¿no? Bueno, dice, parece que esta instalación es el único sistema operativo que tenés en la máquina, ¿Es verdad eso? Me dice, que ¿deseas instalar el cargador de arranque GRUB en el registro principal de arranque? Sí. Y acá no le puedo decir introducir el dispositivo manualmente, tengo que seleccionar Dev SDA siempre. Y ahí sí, termina la instalación y reinicia el equipo. Ahí está ejecutando el GRUB install en esa partición que dijimos. Bien, configura a los usuarios y la contraseña. Hace las configuraciones finales. Deshabilita el CD. Y me dice, se instaló completamente el sistema, continuar. Ay, tendría que haberle dado acá, continuar. Bien, ahora lo que hace es reiniciar la máquina, ¿ven? Se reinicia la máquina automáticamente, selecciono yo el sistema operativo Linux recién instalado y luego me puedo loguear. Me logueo con el usuario root o con el usuario que había elegido, alumno, y la clave que habíamos elegido, que es Linux. Y ya tengo mi sistema operativo totalmente instalado. El otro usuario es alumno y la clave también Linux. Con cualquiera de los dos usuarios pueden trabajar en el sistema. Bueno, llegamos al final.